¿Qué tal? Bienvenidos a otro video al cual les voy a enseñar el funcionamiento completo de esta increíble herramienta que nos permite realizar recordatorio de 24 horas automatizado, ideal para la consulta así como también para estudiantes de nutrición. Aquí tenemos la primera sección de datos generales en el cual vamos a poner los datos del paciente: género, peso, edad, talla, algunas mediciones antropométricas de pliegues, tricipital, subescapular, suprailíaco, bicipital, la anchura de codo, y con esto vamos a calcular el porcentaje de grasa Siri, la masa libre de grasa y la complexión. Entonces aquí tenemos dos tablas interactivas, uno que hace referencia al gasto energético, en el cual tenemos las principales ecuaciones utilizadas internacionalmente: la ecuación de Harris, Mifflin, Cunningham, Cash-Maccarly, en el que solamente dando clic automáticamente es la ecuación que vamos a utilizar. Y en la parte superior tenemos una tabla que hace referencia a cálculos, a ecuaciones de peso ideal, talla, el peso ideal a partir de la talla a través del índice de masa corporal máximo y mínimo, simplemente dando clic pues automáticamente es la ecuación que vamos a utilizar. El promedio de estas dos, la ecuación de Hamwi, Devine, Robinson, según las características del paciente, es la ecuación que vamos a utilizar. Lorentz, Broca, peso teórico, Metropolitan o también el peso actual. Entonces simplemente dando clic es la ecuación que vamos a utilizar, en el cual aquí tenemos la tabla de requerimiento energético total. Por ejemplo, aquí tenemos el peso actual y la ecuación de Harris. Pues aquí tenemos peso actual 80 kilogramos y con la ecuación de Harris el gasto energético en reposo sería de 1891 calorías. Entonces aquí tenemos estos datos, que es el efecto térmico de los alimentos, factor de actividad física. Por ejemplo, vamos a dar un 10% el efecto térmico de los alimentos. Y supongamos que este paciente no realiza actividad física, pues vamos a poner 1.2, y aquí tenemos que el porcentaje de cambio pues queremos aplicarle una restricción del 10%. Entonces el requerimiento energético total aquí nos calcula que es de 2212 calorías. Si no queremos aplicar ningún cambio, podemos mantener esta celda en cero y el requerimiento energético total según estas características sería de 2458 calorías. Si queremos suministrarle un 10%, entonces aquí un 10% más, seleccionamos Enter, pues aquí va a agregar 246 calorías, en el cual el requerimiento energético sería de 2704 calorías. Ahora, aquí tenemos una tabla de distribución de macros, en el cual tenemos la opción de calcularlo por medio de porcentaje o también por peso corporal, según la ecuación que utilicemos en esta tabla. Supongamos que vamos a utilizar la distribución de macros por porcentaje, en el cual le vamos a dar 25% para proteínas, 50% para hidratos de carbono y 25% para lípidos. Automáticamente aquí tenemos el cálculo de energía y los gramos, así como también los gramos por kilogramos según la ecuación que estemos utilizando. Por ejemplo, si utilizamos la ecuación de Hamwi, pues automáticamente aquí tenemos estos resultados, y estos datos son los que cambian las primeras tres columnas, ya que aquí estamos utilizando por peso corporal. Entonces cada vez que realicemos algún cambio, pues estos datos son los que van modificándose. En caso que queramos tomar como referencia el porcentaje, podemos seleccionar este botón que dice porcentaje, y al cambiar estos datos, es decir, el cálculo de peso ideal, pues los datos que cambian es solamente los gramos por kilogramo. Pero por otro lado, si seleccionamos las ecuaciones de gasto energético, el cálculo se va a realizar a partir de la distribución de macros por porcentaje, es decir, la energía, gramos y gramos por kilogramos. Cada vez que seleccionemos cualquier ecuación, pues estos datos se van actualizando. Si ponemos por peso corporal y seleccionamos otra ecuación de peso, pues esos son los datos que se van actualizando. Y esto nos da una flexibilidad en el que podemos utilizar ya la distribución de macros por porcentaje o la distribución de macros por peso corporal, y así utilizar ciertas ecuaciones de gasto energético o ciertas ecuaciones de peso ideal. En la parte derecha también tenemos el cálculo nutricional por tiempo de comida, en el cual para esta tabla estamos utilizando 6 tiempos de comida: desayuno, colación 1, comida, colación 2, cena y colación 3. En el que cada vez que agreguemos alimentos, esta tabla se actualiza automáticamente: la energía por tiempo de comida, las proteínas, los lípidos e hidratos de carbono, y aquí tenemos el total. Así como también estos datos lo tenemos graficado dentro de esta tabla. Por ejemplo, aquí tenemos el desayuno, colación 1, comida, colación 2, cena, colación 3 y la cantidad de macros por gramos. En la parte izquierda tenemos una tabla de composición nutricional total con base a todos los nutrientes que se encuentran dentro del SMAI quinta edición: energía, proteínas, lípidos, carbohidratos, ácidos grasos, colesterol, azúcar, fibra, vitaminas y minerales. Y en la parte derecha tenemos un conteo de equivalentes que, según los alimentos que estemos registrando, automáticamente este conteo se calcula. Verduras, frutas, cereales, leguminosas, es decir, todas las categorías que se encuentran en el SMAI. Y finalmente tenemos aquí una distribución de macros por porcentaje por tiempo de comida: de desayuno, colación 1, comida, es decir, por tiempo de comida.
Y en la parte superior tenemos la distribución de macros total de los alimentos que estamos registrando para el recordatorio de 24 horas. Ahora, aquí tenemos una tabla de registro de alimentos. Simplemente dando clic, pues aquí tenemos esta sección en el cual está dividido en 3 secciones. Es decir, tenemos el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, esta primera sección, crear tu platillo, segunda sección, y el registro de alimentos para el recordatorio de 24 horas, que es esta última sección. Esta primera sección es muy interesante ya que nos permite encontrar cualquier alimento dentro del SMAI. Por ejemplo, si aquí ponemos manzana, automáticamente nos muestra aquellos alimentos que presentan esta palabra. Por ejemplo, aquí tenemos alimento lácteo fermentado sabor manzana, avena con manzana y canela, galletas de avena y manzana, manzana al vapor, manzana amarilla. Y si aquí agregamos un espacio, ahora nos aparece aquellos alimentos que presentan manzana y un espacio. Y si ponemos roja, pues solamente nos aparece un alimento que es el alimento que presenta la coincidencia. Entonces, simplemente dando clic, aquí nos aparece la composición nutricional, es decir, todas las características que se encuentran dentro del libro del SMAI. Además de eso, nos permite calcular con base en número de equivalentes que pongamos en esa celda. Por ejemplo, si aquí ponemos 2.5, automáticamente tenemos la composición nutricional completa y la cantidad de equivalentes que pongamos en la celda de color verde. Ahora, esta base de datos la podemos modificar. Podemos cambiar la composición nutricional, podemos agregar nuevos alimentos o eliminarlos. Por ejemplo, supongamos que a este alimento pues vamos a cambiar la composición nutricional. En lugar de, aquí vamos a poner manzana roja nuevamente, manzana roja, lo seleccionamos. En lugar de una pieza, aquí vamos a poner 2.5 piezas. Entonces queremos actualizar la composición que hayamos puesto en estas celdas dentro del SMAI. Entonces aquí tenemos un botón que dice guardar, actualizar alimento del SMAI. Simplemente dando clic, aquí nos está preguntando seguro que quiere actualizar la composición nutricional del alimento seleccionado. Si ponemos que sí, automáticamente este alimento se actualiza. Ponemos, por ejemplo, manzana picada, seguidamente manzana roja. Aquí ahora en lugar de 1 nos aparece 2.5. Entonces aquí vamos a dejarlo con 1, guardar, actualizar y ponemos que sí. También nos permite agregar nuevos alimentos. Por ejemplo, vamos a poner manzana roja, nuevo. Aquí ponemos nuevo. Seguidamente aquí tenemos el botón de guardar, actualizar, lo seleccionamos y aquí nos aparece una pregunta de confirmación, seguro que quiere agregar un nuevo alimento. Si ponemos que sí, automáticamente aquí tenemos el nuevo alimento. Entonces si ponemos manzana roja, automáticamente ahora nos aparecen dos alimentos, manzana roja y manzana roja nuevo. Entonces este alimento también lo podemos eliminar, en el cual aquí tenemos el botón eliminar alimento, lo seleccionamos, ponemos que sí y automáticamente ese alimento ya no se encuentra dentro de la base de datos del SMAI. Seguidamente aquí tenemos la segunda sección de crear platillos. Esta sección es muy especial porque podemos agrupar diferentes alimentos que se encuentran en el SMAI y agruparlos con base en nombre de un platillo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos platillos registrados en modo ejemplo. Por ejemplo, tenemos este azar, que solamente puse alimentos al azar. También tenemos licuado de plátano, lo seleccionamos y automáticamente aquí nos aparece todos los alimentos que componen este platillo, así como también su composición nutricional total. Seleccionamos otro alimento, sándwich, y aquí tenemos pues los alimentos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, vamos a crear un platillo en el cual le vamos a dar el nombre de ejemplo, en el cual va a contener aceite de coco, lo seleccionamos, aquí ponemos la cantidad, por ejemplo ponemos 2.5 equivalentes. Y aquí tenemos un botón que dice agregar alimento al platillo. Al seleccionarlo automáticamente aquí tenemos el alimento agregado, así como también su composición de los alimentos que vayamos agregando. Si ponemos otro alimento, vamos a poner manzana roja nuevamente. Aquí tenemos el alimento, vamos a poner que 3 equivalentes. Seguidamente seleccionamos este botón y automáticamente ahora nos aparecen los alimentos. En esta lista desplegable ahora tenemos este nuevo platillo de ejemplo. Cada vez que lo seleccionemos, pues aquí nos va a aparecer los alimentos que componen ese platillo. Si queremos eliminar un alimento, simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionarlo. Aquí tenemos el botón de eliminar alimento, lo seleccionamos, ponemos que sí y automáticamente la composición nutricional se actualiza. Si queremos eliminar el platillo, aquí tenemos este botón eliminar platillo, lo seleccionamos, ponemos que sí y este platillo ya no lo tenemos dentro de la base de datos. Finalmente tenemos la sección de recordatorio de 24 horas. Podemos agregar ya sea alimentos individuales del SMAI o los platillos que vayamos creando. Por ejemplo, aquí tenemos que seleccionar el tiempo de comida. Por ejemplo, desayuno. Vamos a poner el azar. Aquí tenemos este conjunto de alimentos que se encuentra agrupado dentro de este platillo azar. Y aquí tenemos un botón que dice agregar platillo R24. Cada vez que demos clic, pues automáticamente aquí en la parte final tenemos todos los alimentos que componen ese platillo.
Si queremos eliminar un alimento en específico, simplemente vamos a dar clic. Aquí tenemos eliminar alimento R24, lo seleccionamos, aquí ponemos que sí, y ese alimento ya no se encuentra de los alimentos que componen ese platillo. Si queremos eliminar el platillo completo del recordatorio de 24 horas, aquí tenemos una opción. Simplemente tenemos que seleccionar cualquier alimento que se encuentre en ese platillo. Y aquí tenemos esta opción que dice eliminar platillo. Simplemente dando clic, aquí ponemos que sí. Nos vamos a la parte final, pues ya no tenemos ese platillo en el recordatorio de 24 horas. Ahora, si queremos agregar un alimento individual, aquí nos vamos al Smile. Seguidamente vamos a poner papaya hawaiana. Aquí tenemos el alimento. Vamos a poner que 3.5 equivalentes, en el cual corresponde a 1.75 piezas. Aquí tenemos el peso bruto, peso neto, 532 gramos, 399 gramos. Así como también la composición nutricional total. Simplemente aquí tenemos el botón, ya no este, sino que ahora queremos agregar un alimento individual que se encuentra en el Smile al recordatorio de 24 horas. Entonces aquí tenemos este botón que se encuentra de igual forma de color amarillo, que dice agregar alimento R24. Cada vez que demos clic nos vamos a la parte final. Entonces aquí tenemos el tiempo de comida, el alimento, la cantidad, la unidad, así como también si es platillo o un alimento individual. Ahora, si seleccionamos este botón de salir, lo seleccionamos, automáticamente estos datos se actualizan con base a los alimentos que estamos registrando. Aquí tenemos, por ejemplo, el porcentaje de adecuación, energía nos estamos pasando, 127.8%, proteína nos estamos quedando muy por debajo con un 73.6%, en el cual es una dieta baja en proteínas, lípidos 118% e hidratos de carbono 179.1%. Aquí tenemos los alimentos concatenados, por ejemplo, desayuno, papaya hawaiana. Vamos a agregar otro alimento, por ejemplo, aquí seleccionamos desayuno, vamos a poner aceite de canola, lo agregamos al recordatorio de 24 horas, ponemos salir y ahora aquí nos aparece papaya hawaiana, 1.75 piezas y aceite de canola, una cucharadita. Carne de res para colación 1, 150 gramos, tortilla de maíz 6 piezas, naranja valenciana, 1 pieza. Comida, pescado fileteado 120 gramos, tortilla de maíz 5 piezas y arroz cocido 1 taza. Y así para los alimentos que estamos registrando, pues aquí lo tenemos ordenados por tiempo de comida. Y eso lo podemos visualizar ya sea por alimento, por equivalente, simplemente dando clic en este botón, peso neto y por peso bruto. Y el enlace para adquirir esta tabla se lo voy a dejar en comentarios para que simplemente dando clic los dirija hacia la página donde pueden adquirir esta asombrosa tabla, ideal ya sea para consulta o para estudiantes de nutrición. Así como también me gustaría que me dejaran en comentarios cualquier duda que tengan o ideas para que esta tabla sea más completa.